Buenos días muchachos, espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio con el trabajo de esta semana, que es modelar este espacio, que es el restaurante Los Manantiales, que ubicado en México. Y bueno, aquí yo descargué unas imágenes. Igual les voy a dejar el link para que ustedes las observen. De igual manera, de ahí vamos a tomar la referencia para iniciar nuestro trabajo. Creo que aquí tenemos unas dimensiones como generales para poder construir poder realizar nuestro ejercicio. Entonces vamos a dar inicio a nuestro trabajo. Entonces, pues bueno, el primer paso, vamos a crear un archivo en Rhinoceros. Es un objeto grande en metros, las medidas que están ahí la mayoría son en metros. Entonces vamos a seleccionar aquí un archivo de objetos grandes en metros. Como siempre, pues ya una construcción, pues lo trabajamos inicialmente desde la planta. Entonces vamos a buscar aquí, por ejemplo, tengo algunas dimensiones que me pueden determinar el área que va a tener ese espacio. Entonces, por ejemplo, observen que tengo esta medida de 15 metros que va desde el centro hasta un costado como de ese octágono interno que tiene esta estructura, esta construcción. Entonces voy a hacer eso. Observen que aquí el quinto icono de arriba hacia abajo, aquí están los polígonos, pero observen que si yo mantengo presionado tengo varias formas de hacer los polígonos. Entonces en este caso nos sirve este que es polígono circunscrito. Le doy a clic ahí. Recuerden, como siempre, vamos a arrancar desde el origen. Entonces cuando me pregunta aquí el centro de la circunferencia, le digo 0 en x, 0. Bien. Número de lados, pues ahí aparece 8 lados, entonces le doy 8. Y ahora me solicita pues el radio. Entonces en este caso el radio es de 15. Le doy enter. Y de esa manera pues tenemos esta distancia que aparece aquí de 15 metros. En esto observen que ahora tengo una dimensión de 21.2125, que es desde el centro hasta la parte más exterior, ¿cierto? O la ala. Cada uno como esos pétalos que aparecen aquí. Entonces voy a hacer una línea de construcción con esta medida de 21.2125. Entonces, hacer una línea. Voy a activar esta opción de centro para que me detecte el centro. Entonces, 21.2125. Ahí está mi línea. Listo, entonces solamente he hecho un octágono y una línea horizontal. Bueno, ya podemos de pronto ir mirando el tema de las alturas para poder ir definiendo como la forma general de esta estructura. Entonces, observen, aquí tengo unas dimensiones como generales de la altura. Entonces tengo una de la parte más externa que es 9.9332 y otra es 5.8398. Entonces voy a hacer dos líneas con ese par de medidas. Va a cambiar de vista. Bueno, para que la vean, yo voy a colocarla aquí en la vista perspectiva y va a cambiar. Entonces está el centro, observen que dice que es de 5.8398 aquí. Y
teniendo como referencia este punto el más alejado, coloco esta que es 9.9332. Entonces aquí le digo 9.9332. Listo. Entonces ven que ya con esas medidas tengo yo como los elementos generales para iniciar la construcción. Ahora voy a hacer como esta curva, este segmento de circunferencia que podemos ver aquí. Como la vamos a hacer? O sea que tengo ya dos puntos que serían los de la base y el punto más alto que sería el del extremo más alejado. Entonces para hacer eso, observen que aquí tengo las herramientas de curvas. Entonces vamos a mantenerlo presionado y voy a seleccionar esta curva de puntos interpolares. Entonces me inicia la curva, pues recuerden tendrá activa aquí la referencia objetos. Entonces desde este punto final hasta este punto final y regreso a la base y ahí tengo ese arco que corresponde o esa curva que corresponde a cada una de esas aletas, como que me representan los pétalos. ¿Listo? Y pues lo voy a repetir o lo voy a hacer las 8 veces. O bueno, de pronto no es necesario que las haga las 8 veces, sino que de pronto la voy a colocar a este otro extremo para que me ayude a construir estas líneas que me ayuden a representar como esta estructura aquí curva, tanto la externa que es esta como la interna que es esta que está aquí. Entonces para eso recuerden que yo puedo seleccionar ese arco que acabo de hacer y puedo realizar una reflexión, un mirror. Listo. Ahora pues voy a hacer estas líneas con la información que ya tengo. Entonces básicamente vuelvo a seleccionar la curva de puntos interpolares. En este caso voy a activar el punto medio. Desde el punto medio hasta el punto final, que es aquí esta línea a la mitad, hasta el punto medio de aquí. Ya tengo esa curva. Y ahora voy a hacer esta y esta que me definen las dos bases. Entonces recuerden, clic derecho para repetir el último comando que ejecuté. Entonces desde este punto final hasta este punto final hasta este tengo esta curva y pues lo podría repetir simplemente dándole clic derecho y tengo como una sección, digámoslo así, de esa estructura. Se ven que estas líneas son muy cercanas pues a lo que vemos aquí. Esta línea que vemos acá corresponde a esta y esta que está en la parte superior pues la vemos aquí. Listo. Ahora voy a construir con esa información que tengo, voy a construir una superficie y luego esa superficie la voy a duplicar 8 veces para que nos genere este volumen aquí circular. Entonces puedo venir acá a las diferentes herramientas de crear superficies y bueno, yo considero que esta puede ser parche. Si vamos a hacer como que con estas líneas de construcción no nos genere toda una superficie grande y luego la recortamos pues con estas líneas que tenemos acá. Entonces le digo aquí parche. Entonces me dice seleccione las curvas, los puntos o las mallas en las cuales quiero generar la superficie. Entonces, bueno, voy a seleccionarlas. Listo. Me dice que presione Enter para continuar. Para ver lo que está sucediendo, de pronto le puedo dar aquí un clic en Preview.
Observen que él me está haciendo aquí una sección o una parte. Eso podría ser suficiente, pero pues digamos que yo quiero como tener un poquito más de control sobre todo lo que va a suceder ahí, entonces le voy a quitar esta opción de trim o de recorte automático para poder ver un poco mejor. Lo voy a dejar aquí en sombreado. Y sí, yo considero que esta superficie pues se acomoda o se ajusta a lo que vemos aquí. Ok, entonces le voy a dar aquí aplicar. Tengo toda esta superficie pues ya definida, entonces ahora lo que voy a hacer es recortarla para solamente quedarme con la sección que necesito, que es todo este pedacito de aquí. Para hacer eso, entonces puedo de pronto recortar aquí con trim. Me selecciono los elementos de corte, entonces son las líneas. Las curvas. Y ahora me dice que selecciono los elementos a recortar. Y ahí está. Entonces ya quedé con el segmento de la superficie que necesitamos. Bueno, considero que para que esto vaya tomando forma, pues voy a repetir, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos como siempre la matriz polar. Se nos dice siempre, ¿no? Centro de la matriz polar. El número de elementos, pues son 8 lados, entonces le digo 8. Me dice ángulo en el cual quiero realizar esas 8 copias, entonces para que todo el giro pues serían 360 grados. Le doy enter otra vez. Y aquí tengo la primera parte de esta estructura, de esta construcción. Entonces recuerden lo de siempre. Bueno, a continuación vamos a trabajar con esta superficie. Entonces lo primero es estas 8 copias que realizamos, las vamos a unir para trabajar un poco más fácil con ellas. Sacar un duplicado de esta, como la voy a modificar, entonces voy a sacar un duplicado. Entonces observen que cuando dejo el cursor sobre el icono de copiar, con clic derecho puedo copiar en el sitio, entonces voy a hacer eso. Clic y ya saqué una copia. Listo, esa copia momentáneamente la voy a ocultar. Y esta le vamos a hacer aquí un empalme entre estas superficies, como aparece aquí en las fotografías. Se ven que la superficie de la parte superior tiene estos empalmes, entonces no tiene ninguna arista pronunciada, sino que la superficie es muy suave. Entonces voy a hacer eso. Para hacer el empalme, observen que aquí tengo el tema de empalmar superficies. Entonces le clic ahí, entonces me dice el radio. En los planos no hay una medida como concreta, entonces yo lo dejé aquí en 0.5. Y lo que me dice, ¿no? Seleccione las superficies a empalmar, entonces así hago con todos, ¿no? Clic derecho para repetir el último comando y continúo con los demás. Listo. Voy a seleccionar todas esas superficies. Observen que puedo venir aquí a las herramientas de selección, seleccionar todas las superficies y de igual manera las voy a unir. Y por si acaso voy a sacar de igual manera un duplicado de esta superficie. Entonces le voy a dar aquí clic derecho en copiar para que me haga la copia ahí en el sitio. Tomo una y la oculto.
Ahora, esto lo voy a volver un sólido. Aquí, miramos si se puede apreciar, tiene un grosor, es algo como muy mínimo, pero pues de igual manera tiene su elemento estructural, ¿no? Lo que podemos ver aquí. No hay un dato como concreto, pero pues parece ser algo en proporción, algo muy delgado. Entonces yo voy a dejarlo como si fuera un ladrillo más o menos, que es como menos 15 centímetros. Entonces yo voy a hacer un desfase de este montón de superficies a 15 centímetros. Entonces selecciono las superficies que acabo de unir. Tengo las herramientas de superficie y observa que aquí está el desfasar superficie. Entonces, sólido sí, distancia 0.15, pero observen que las flechas o la dirección del desfase está hacia adentro y no me sirve. Entonces le digo aquí invertir todos y le doy enter. Y ya está nuestro techo, digámoslo así, de nuestro restaurante. Recuerden lo de siempre, guardar. Y bueno, observen que, no sé si en las fotos se puede apreciar, pero observen que él tiene una leve saliente. Entonces voy a hacerle una leve saliente, a ver si de pronto se puede ver aquí. De la superficie que construimos inicialmente, la que va en la parte interna, en la parte externa, tiene una leve saliente. Entonces, para hacer eso, para hacer un poco de orden a todo esto, voy a seleccionar todas las líneas para que no me dificulten ahorita el trabajo que voy a hacer. Voy a cambiar de capa. Cambiar capa de objeto. Y voy a ocultar momentáneamente esas líneas. Listo. Observen qué voy a hacer. Voy a tomar, para hacer esta saliente que les mostré acá, tengo que tomar las superficies que corresponden a este borde, ¿sí? Todas estas superficies que corresponden al borde, y desfasarlas. Pero por el momento no lo puedo hacer porque esto es un solo elemento, es un sólido. Entonces tengo que hacer aquí un par de cosas. Entonces la primera es explotar esto. Con eso ya separado por superficies, voy a tomar todas las superficies que corresponden al borde. Para hacerlo de manera más sencilla, voy a hacer una cajita de selección. Mantengo presionado la tecla Shift para ir agregando los objetos a la selección. Y selecciono todas las superficies que corresponden al borde o al canto, por decirlo así, de esta superficie. Voy a sacar una copia de esos, como siempre, una copia en el sitio. Listo. Voy a unirlos. Y teniendo estas superficies unidas, observen que lo que voy a hacer es un desfase nuevamente hacia la parte externa. Hacia afuera, de igual manera no nos dice, entonces yo voy a dejarlo como en 15 centímetros como estábamos trabajando. Es algo pequeño, pero pues que más adelante ya lo podemos manejar. Listo. Ve que esas superficies siguen sueltas, entonces voy a seleccionar todas las superficies. Ve que son estas, seleccionar superficies. Esta externa no la selecciono porque ya la reconoce como sólido, ¿cierto? Le digo aquí unir. De esa forma pues tengo este elemento y tengo
ese leve como saliente que vemos en las fotografías. Bueno, voy a guardar. Y para terminar la estructura, voy a mostrar todo y voy a ocultar el par de sólidos que hemos hecho. Y observen que necesito extraer estas superficies de acá para hacer que este como triángulo que se me genera aquí, volverlo un sólido, para que este elemento sea este, y el de la parte superior fue el que ya hicimos y que tenemos oculto en este momento. Entonces necesito como volver estas superficies un sólido. Para volver esto un sólido, podemos hacer varias cosas. De pronto, podríamos, bueno, aquí hay como unas copias de más, entonces voy a borrarlas. O, mejor aún, más bien, las guardo en otra capa por si tenemos que hacer alguna modificación. Entonces, aquí le voy a colocar superficies. Esta la voy a cambiar. Para quedar solo con esta la voy a ocultar, estas dos. Y quedo con este par de superficies. Esta y esta. Bueno, podría hacerlo de varias maneras. Yo por ahora lo que considero como prudente es esta superficie la voy a explotar. Podría seleccionar estas superficies. Y las voy a borrar. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Qué pienso hacer? Que con esta superficie que está suelta, recortar estas partes que me sobran para solo quedar con este triangulito de acá y finalmente volver ese triangulito un sólido. Vamos a ver si me funciona. Entonces, recortar. Entonces seleccioné los elementos de corte. El elemento de corte es este. Y el elemento de recortar es este. Y observen que ahí me quedó mi elemento que va a ser como la base. Podría borrar estos que ya de pronto no los voy a utilizar. Y este tendría que volverlo un sólido. Entonces, para volverlo un sólido, vamos a ver, de pronto sea simplemente cuestión de unir. Bueno, podríamos intentar aquí en superficie. Superficie a partir de 2, 3 o 4 aristas.
Miremos. Listo. Entonces uno todas estas superficies. Me debe decir que es un sólido. Vamos a ver. F3. Detalles. Aquí está, sólido cerrado, ok. Este elemento lo voy a copiar, serían 8 veces. Entonces recuerden, aquí va a ser la matriz polar. Centro, pues el centro. 8 ítems y 360 grados. Sí. Y pues voy a mostrar todo a ver cómo quedó. Bueno, para finalizar nuestro modelado, pues por ahora la parte estructural, vamos a unir los diferentes elementos para que sea una sola estructura. Observen que aquí tengo como el techo, aquí el reborde que habíamos dicho, y por último, pues como los pilares, ¿cierto? Los que terminan en punte pues van al piso. La operación booleana en estas superficies que son como tan orgánicas puede resultar un poco impredecible. Entonces yo creo que lo más prudente es hacerlo por partes como lo hemos trabajado. Entonces, para facilitarme un poco el trabajo con esta unión, voy a tomar cada uno de esos elementos y los voy a colocar en una capa. Sí, para facilitarme sobre todo un poco el tema de la selección. Entonces, por ejemplo, crear la capa borde y digo cambiar capa de objeto. Pues bueno, selecciono otra capa y le coloco, no sé, techo y cambio la capa de objeto. Y por último, bueno, puedo aprovechar de una vez. Selecciono los 8 como pilares, ¿cierto? Selecciono otra capa. Y cambio la capa del objeto. Listo. Teniendo eso así, entonces voy a arrancar por explotar lo que es este borde. Y voy a seleccionar las superficies de la parte interior. Voy a cambiar de pronto la capa de color para que lo podamos ver un poco más fácil. Voy a seleccionar las superficies de la cara, de la parte interior. Listo. Voy a eliminar esas superficies. Entonces con suprimir voy a ocultar la capa borde y ahora observen que va a aparecer la capa techo y con la capa techo voy a hacer algo similar. Voy a explotarlo y voy a seleccionar estas caras del canto, digámoslo así.
Listo, entonces de igual manera eso los voy a eliminar y observen que es lo que voy a hacer. Voy a aparecer la capa borde y la capa techo, ahí tengo los dos elementos. Ya borré la cara externa tanto del borde como del techo y la idea es que yo seleccione todo y le dé unir. Esperamos un segundo y ya todo hace parte de una sola superficie. De igual manera voy a hacer lo mismo con el techo, con los pilares. Entonces en este caso necesito eliminar estas superficies, que son las que van a entrar o las que están actualmente en contacto con el techo, y borro esas superficies del techo. Entonces exploto, esta se va, pronto la vuelvo la 1, o bueno, pronto las separo todas y luego las uno. Listo. Esas superficies que están en la parte superior de los pilares, en esa curva, la elimino. Ahora pues voy a tratar de no mezclar tanta cosa, entonces voy a dejarlos, verlos uniendo como estaban. Listo. Están todos unidos. Oculto momentáneamente esta capa pilares y vuelvo a aparecer donde estaba el techo. Ahora el techo, bueno, de igual manera voy a cambiar de color para que se pueda ver un poco más fácil. Cambiar el color a la capa. Voy a borrar esta curva que está aquí, a todas las 8 caras. Entonces selecciono, exploto y listo. Esas 8 las elimino. Va a aparecer la capa pilares, ¿cierto? Entonces aquí igual borré la superficie externa de los pilares y la superficie externa del techo. Entonces ahora selecciono todo, le doy unir y observen que ya es un solo elemento todo. Esto nos va a facilitar colocarle los materiales o el material, ¿cierto? Ya que es un elemento como unitario, o sea, tiene un solo material, entonces nos va a salir más fácil que colocarle un material solo al borde, luego colocarle otro material solo al pilar y luego solo al techo.